Bueno, pues oramos. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por cada estudiante que tiene el deseo y tiene la vocación de poder servirte en la escuela. Pedimos tu bendición para la clase de hoy, Señor, que tú concentres nuestra mente en lo realmente importante y que no solamente sean conocimientos técnicos y científicos, sino que además podamos aplicarlo a nuestra vida personal, espiritual y también de todos aquellos que nos rodean, Señor. Que sea un tiempo de enseñanza y aprendizaje bonito, interesante, y podemos salir fortalecidos de esta sesión en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, comparto muy rápidamente un versículo que esta mañana le compartí a mi congregación, que está en el Salmo 119, versículo 74. El Salmo 119 es un recurso muy bueno para aprender acerca de la Biblia, de la palabra de Dios como tal, ¿no? Pero aparte de eso, para un pastor invitado a una iglesia fue un recurso muy bueno, porque le dijeron, bueno, hermano, tiene usted 10 minutos para compartirnos algo de la palabra. Y el hombre, tan sabiamente creo yo, leyó el Salmo 119 de principio a fin y dijo, y ahora que cada uno saque las conclusiones en su casa. La verdad que fue una predicación muy bonita, ¿no? Porque no había más palabra de Dios, o sea que era todo palabra de Dios, ¿no? A lo cual uno tuve que decir amén, ¿no? En ese sentido. Pero el Salmo 119 es tan bonito porque nos describe tan ampliamente y tan eh, magistralmente lo que es la palabra de Dios y el efecto que produce la palabra de Dios en nuestra vida, que en el versículo 74, estoy leyendo hoy la Nueva Traducción Viviente, dice el salmista, que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Y me llamaba a mí la atención, bueno, las dos partes del versículo son muy interesantes, ¿no? Pero me llamaba poderosamente la atención la primera parte, que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría. Es decir, que cuando la gente me vea, digan, wow, qué persona tan guay, ¿no? Porque tiene su esperanza puesta en la palabra de Dios. No tiene su esperanza puesta en los conocimientos que tiene, no tiene su esperanza puesta en el dinero, no tiene su esperanza puesta en la religión, no tiene su esperanza puesta en sus capacidades, en sus competencias, tiene su esperanza puesta en la palabra de Dios. Y eso es importantísimo, ¿no? Importantísimo porque los demás verán en nosotros uh, algo diferente, valores diferentes, comportamiento diferente, um, estilo de vida diferente y al fin y al cabo personas diferentes, ¿no? Y de eso se trata, de nuestra vida en la sociedad y en la iglesia, de que los demás nos vean y digan, me encanta estar con esta persona, me da alegría ver a esta persona porque se le nota que conoce la palabra de Dios y tiene su esperanza puesta en la palabra de Dios, ¿no? Y esto para mí es una responsabilidad también, en un sentido, ¿no? De que la gente cuando nos vea, pues que les dé alegría vernos, porque estamos llenos de la palabra, ¿no? Como decía el famoso predicador Spurgeon, que por nuestra sangre corra biblina, perdón, por nuestras penas corra biblina, ¿no? Así que tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios, encarnar la palabra de Dios y de esa manera pues seremos personas que transmitan o que al menos produzcan alegría en otras personas que nos vean, ¿no? Así que queréis dejar este versículo que para mí es, hoy en este día ha sido importante, ¿no? Así que, a ver, está grabando, aceptar. Esto es lo que os quería dejar. Bueno, pues entramos entonces en el bloque 3. No sé cómo vais con la distribución del tiempo o la distribución de los temas en el tiempo. ¿Cómo la lleváis? Espero que vayáis bien, que vayáis. Veis que no es una asignatura demasiado
tediosa en el sentido de que hay unos super conocimientos que tenemos que adquirir, sino que simplemente saber, hay términos que hay que saberse, porque son parte del currículum, pero sí es cierto que no se trata tampoco de unos conocimientos científicos a un nivel altísimo, ¿no? Sino que, bueno, se trata de cuando voy a clase y estoy allí con mis niños y mis niñas, ¿qué les voy a enseñar? ¿Cómo les voy a enseñar? ¿De dónde viene? ¿Quién ha ideado todo eso que le estamos enseñando a los niños, ¿no? Porque eso no ha nacido por generación espontánea. Eso no viene, no ha caído del cielo en un formato de libro ni en un formato de instrucción, ¿no? Sino que eso ha sido generado por alguien, no por una inteligencia artificial, sino por una inteligencia humana, ¿no? Por una inteligencia espiritual también. Así que todo eso forma parte, como ya habrá explicado Diego en la primera y segunda sesión, de qué es nuestro currículum, ¿no? El currículum, ya sabéis que es el conjunto de elementos que conforman y que integran todo lo que es la enseñanza que vamos a impartir en clase, ¿no? Pues contenido, objetivos, competencias, método de evaluación, instrumento de evaluación, metodologías, atención a la diversidad, todo ese conjunto de cosas que forman parte del currículum se integran, se le da forma en un documento que es el que vosotros tenéis que conocer bien porque no es tan difícil conocerlo, no hay que saber solo de memoria, indudablemente, pero sí conocerlo, ¿vale? Sí saber, si estoy dando clase en primaria, qué tengo que enseñar a los niños de primaria, si estoy en secundaria, qué tengo que enseñar a secundaria, ¿no? Y cómo secuenciar todo eso, cómo darle un currículum, porque la palabra currículum significa carrera, ¿no? Y el correr o el andar en un camino. Entonces ese camino, tú lo puedes saltarte los diferentes pasos del camino, tienen que ir paso a paso, ¿no? Así que esa carrera que tenéis por delante, ese instrumento que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es el currículum, pues que sepáis llevarlo de manera adecuada, ¿no? Hacia, hacia la consecución final, que es conseguir que en ese perfil de salida que tiene el niño, la niña, en primaria y en secundaria, pues ya ha alcanzado todas las competencias que se le exigen en el área de religión evangélica, ¿vale? Así que básicamente eso es lo que ya sabéis por Diego, lo que está estudiando en esta asignatura, ¿no? Pero claro, para enseñar todo eso hace falta pues una serie de competencias. ¿Cualquiera puede dedicarse a enseñar? Pues sí, cualquiera puede hacerlo, pero no todo el mundo tiene la misma competencia, ¿no? Si yo ahora me pusiera a enseñar biología, pues posiblemente me costaría un montón de trabajo prepararme, porque yo soy de letras, yo no soy de ciencia, me costaría un montón de trabajo estudiar fórmulas, procesos, no sé, ahí está David, que seguramente, no, seguramente no, ciertamente me da 200.000 vueltas en esto, ¿no? Pero no es mi especialidad. ¿Me tendré que preparar? Por supuestísimo que sí. ¿Me llevaría muchos años? Por supuestísimo que sí. Y posiblemente, si algún alumno me preguntara en clase alguna cosa que yo no domino, porque el área que enseño tengo que dominarla muy bien, pues posiblemente le lleve a error, le confunda y le lleve a un aprendizaje, como dirían hoy los jóvenes, fake, ¿no? Falso. De modo que tengo que ser competente en mi área. Los que habéis mencionado que habéis estado ya en la educación, en infantil, en primaria, enseñando otras áreas, el área de matemáticas, el área de lengua, el área de conocimiento, lo que sea, ¿vale? Pues tenemos que dominar muy bien esa área, ¿no? Entonces es muy importante que también en el área de religión evangélica, no porque tú seas creyente vas a dominar la enseñanza, ¿vale? No porque tú asistas a la iglesia o seas maestro o maestra de escuela dominical vas a dominar la enseñanza en una escuela primaria. Tienes que prepararte, tienes que hacerte competente, ¿vale? Y tienes que adquirir competencias para llevar a cabo la función que tenemos por delante. El propio apóstol Pablo hablaba de que él dice cuando le escribe a los Corintios la segunda carta, no recuerdo el capítulo,
Pero dice, nuestra competencia, y usa esta palabra, nuestra competencia proviene de Dios. ¿Eh? Es decir, que si somos ministros competentes, dice él, si somos ministros competentes de un nuevo pacto, nuestra competencia proviene de Dios. Eso quiere decir que no es porque el apóstol Pablo fuera un iluminado y fuera el mejor del mundo mundial para poder ser ministro del Evangelio, sino que lo que él hace y desarrolla en su ministerio es porque Dios se lo ha dado. Y en este caso, en tu labor de maestro o de maestra del aire, el Señor habrá puesto en ti una serie de capacidades que ahora se van a desenvolver, se van a desentrañar en una competencia. Y estás estudiando en el centro de formación para precisamente eso, aprender cómo ser competente, es decir, cómo saber desarrollarme, cómo saber desenvolverme dentro de una escuela, ¿vale? Entonces tenemos que conocer muchas cosas del mundo educativo, muchos términos del mundo educativo y saber organizar todo eso, saber estructurar de manera adecuada qué hago con el currículum, cómo desarrollo el currículum, cuándo lo desarrollo y cómo tengo que acomodarlo en cada una de los niveles a los cuales tengo que enseñar, ¿no? Así que eso es lo precioso de esta asignatura, que os enseñamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hacer una programación, cómo programo mi secuencia didáctica, ¿no? Cómo secuencio todos los contenidos que tengo que impartir, cómo desarrollo esta competencia en el alumnado. Entonces, tengo que aprender a hacer eso. Y eso es el sentido de esta asignatura, ¿no? Entonces, la Biblia es muy importante. Voy a proyectar a ver si esto me deja compartir. Creo que sí. Compartir no está activado. Diego, si puedes activarme por fin la capacidad, la competencia de poder compartir. Para ser docente de ERE, la Biblia te da unas pautas. Pero no solamente para ser docente de ERE, sino para ser cristiano, ¿vale? Porque todos decimos, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura, en las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y no sabemos el versículo de memoria, ¿no? Ya soy una nueva criatura, amén, y todo el mundo, amén, ¿vale? Soy una nueva criatura, soy un discípulo del Señor, amén, amén, todo el mundo genial, ¿no? Pero la vida es muy difícil, y la vida cristiana es más difícil todavía, ¿no? Entonces la vida se te presenta y tú tienes que saber desenvolverte en la vida, ¿no? Y sabéis uno de los errores que muchas veces los cristianos cometemos mucho, ¿no? Por cierto. Pero sabéis uno de los errores más grandes que cometemos los cristianos, que nos ponemos a hacer antes que ser. Nos ponemos a hacer cosas para el Señor antes que cultivar una esencia, ¿vale? Y cuando digo esencia, quiero decir que sí, que soy una nueva criatura, indudablemente, pero tengo que cultivar qué soy. Y después, ¿qué hago? ¿No? Esto es como la salvación. La salvación es por fe, pero acompañada como consecuencia de obras, ¿no? Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y soy salvo por la fe, por medio de la fe, perdón. Soy salvo por gracia, por medio de la fe. Eso nadie me lo quita. Pero dice Santiago, vale, tú dices que tienes fe, demuéstramelo. Y si tú ahora eres cristiano, tienes que demostrarlo, ¿vale? Si tú eres un hijo de Dios, tienes que demostrarlo. Si eres una nueva criatura, tienes que vivir de manera diferente a como vivías antes, ¿no? De modo que la Biblia enfatiza una y otra vez el hecho de ser. Y cuando el apóstol Pablo escribe varias cartas, especialmente a Timoteo, ahora ya cuando pueda compartiros o compartiré la presentación, dice, cuando le escribe a Timoteo y les dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y fíjate que comienza con ese verbo, el verbo ser. No comienza con el verbo hacer. Cuando se piden requisitos para los ancianos de la iglesia, para los pastores de la iglesia, habla siempre del ser. Que sea esto, que sea lo otro, ¿no?
cuando le escribe de nuevo a Timoteo, dice, los diáconos sean dignos de tal, dignos de cual, ¿vale? Luego le dirá lo que tienen que hacer, pero primero enfatiza que sean, ¿vale? Luego le escribe a Tito y le dice, te pedí que designara anciano en cada ciudad como te ordené, el que sea irreprensible, ¿vale? Luego dice que sea apto para enseñar, etcétera, etcétera. Pero enfatiza siempre en primer lugar y lo coloca siempre en el primer lugar ese verbo, el verbo ser, ¿vale? El que sea, el que sea, el que sea. Luego se lo repite en Tito 1:7. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Y finalmente le escribe a Timoteo y le dice en la segunda carta, capítulo, versículo 15, que preséntate como un obrero aprobado delante de Dios que no tiene de qué avergonzarse, ¿vale? Así que constantemente la Biblia nos va a impulsar a darle prioridad al ser sobre el hacer. Como dirían, por ejemplo, los cordobeses o los sevillanos, o bueno, los sevillanos no, los cordobeses y aquí en Jaén también en la zona de Andújar, el ser sobre el hacer, ¿vale? El ser supera al hacer y el hacer es una consecuencia del ser, ¿vale? Así que quiero enfatizar esto con el tema de las competencias. Dios te capacita, pero primero tienes que ser maestro y luego hacer de maestro. Ser irreprensible para luego poder enseñar a otros a ser irreprensibles, ¿no? Así que esto es pues sumamente importante, que podamos entenderlo, ¿no? Que el Señor le da prioridad al ser sobre el hacer. Vamos a ver 4 temas en esta sesión, que son los del bloque 3, que los temas son las competencias docentes para el desarrollo del currículum, la competencia personal como modelo educativo, la competencia disciplinar de enseñanza evangélica y la competencia digital, las nuevas metodologías, etcétera, ¿vale? Ese último lo voy a hacer así muy de pasada porque creo que todos los que estáis aquí domináis las nuevas tecnologías, así que lo pasaré un poquillo por alto, ¿vale? Bueno, abrís el chat, por favor, y vais a escribir un poquito, muy rápido, ¿vale? No hace falta que hagáis mucha literatura. ¿Cuál piensas tú? ¿Cuál es? ¿Piensas tú que son las competencias de un docente de N? Tú te examinas a ti mismo, a ti misma, te comparas con la palabra y tú dices, bueno, yo creo que un docente de N tiene que ser esto, 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 esto y esto, ¿vale? 1, 2, 5, 7, 15, no sé, lo que tú veas, ¿vale? Así que porfa, abrimos el chat y a ver qué generamos entre todos. Venga, 5, 6, 7, las que se te ocurran. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué competencias tiene que tener un docente de N?
Muy bien, podéis seguir escribiendo ahora si queréis. Por lo que acabo de leer, veo que algunos diferenciáis lo que ahora explicaré en un momentito, lo que se llaman las soft skills, las capacidades blandas, de las hard skills, que son las capacidades duras, ¿vale? Ahora explicaré en un ratito qué es esto, no os preocupéis. Aunque algunos quizá ya dominéis o no. Pero hay cosas que son transversales, es decir, alguien ponía un ejemplo de comportamiento, pero tengo que ser un ejemplo de comportamiento en la escuela, en mi casa, en la iglesia, en el vecindario, todos lados. Es decir, es algo transversal, ¿no? Es algo que permea por toda mi vida, ¿no? El conocedor de la palabra, efectivamente. Eso sería una capacidad, una competencia dura, ¿no? Una hard skill. El otro, no sé si estabais vosotros, creo que sí erais vosotros, alguno de vosotros, otros no. Los que estabais, que yo les pregunté a los compañeros, le dije, ¿tenéis libro de texto? Y la gente decía, no, no tenemos libro de texto, no tenemos libro de texto en la clase, no. ¿No? María Elvira dice que sí, que ella estaba, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo que no tenéis libro de texto? Pues comprar una Biblia, ¿no? Porque ese es vuestro libro de texto. Y tú tienes que formarte en Biblia. Creo que nadie ha puesto por ahí, si alguien lo ha puesto, que me lo diga, ¿no? Pero nadie ha puesto que tengo que ser un máster en teología, porque tengo que conocer a Dios y tengo que conocer la palabra, porque voy a hablar de Dios en la escuela, voy a hablar de la Biblia en la escuela, voy a hablar de la vida espiritual en la escuela. Y si no conozco eso, puedo ser muy empático, puede ser muy organizado, puede ser muy buen líder, pero eso lo tienen también los maestros de matemáticas. Pero lo que ellos no tienen, lo tienes tú, que es enseñar la Biblia. ¿Entendéis? Quiero hacer énfasis en este punto, que tenéis un grandísimo privilegio de ir con, con la Biblia a la escuela, ir con la Biblia aquí, igual que va la maestra con un montón de carpetas y de libros y de fotocopias así, la vas por el pasillo con un montón de cosas así. ¿Por qué no vais tú con tu Biblia y tu tal, no? Porque creo que no nos podemos avergonzar de eso, porque es nuestro libro de texto, ¿no? Porque si nos avergonzamos de nuestro libro de texto, estamos mal. Hay que revisar algunas cosillas, ¿no? Entonces, yo puedo ser muy buen líder, pero también el maestro de educación física, pues, muy buen líder. ¿Puede ser muy buen comunicador? Claro que sí, pero también la maestra de conocimiento es muy buena comunicadora, ¿no? Tengo que tener grandes capacidades para hacer manualidades. La maestra de música y de práctica también lo hace genial, mucho mejor que yo, ¿no? Pero son capacidades blandas, ¿vale? Tenemos que enfatizar en la R las capacidades duras, las hard skills. Las hard skills consisten en eso, en prepararme en lo que me tengo que preparar, ¿no? Que en la Biblia es en ser un buen docente, en tener los conocimientos científicos suficientes como para poder enseñar adecuadamente dentro del aula a todos los niveles, ¿vale? Y si eso no lo tengo, pero soy muy buen comunicador, muy buen líder, pero eso lo tienen los demás también, ¿vale? Y tú tienes que marcar una gran diferencia, ¿no? Y como alguien decía por ahí, pues lleno del Espíritu Santo, indudablemente, ¿no? Eso tenemos que ser. Claro, pero partimos de la base que, como bien has dicho, competencia, estudiamos la Biblia para enseñarla. No estudiamos matemáticas, ni ciencia, ni inglés. Nuestra Claro, base, pero nuestro libro, nuestro día a día es el estudio de la Biblia. Por eso lo ah, enseñamos. claro, ahí está la clave, ¿no? El enseñar la Esa es Biblia. nuestra competencia, nuestra meta, nuestro objetivo, como lo quieras llamar. Nuestra es saber la Biblia, conocer la Biblia para poder enseñar. Yo no puedo ser profesor si no me sé la Biblia, no la comparto, no la leo, no la estudio, no la memorizo, no. Igual que el de matemáticas, está estudiando matemáticas, lleva el libro de matemáticas y enseña matemáticas. Partimos de la base que nosotros aquí estudiamos la Biblia, la conocemos, sabemos. Esa es la teoría, Rebeca. Quiero decirte, mm, esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que saber todos, ¿no? Que tenemos que conocer la Biblia de tapa a tapa. Pero la realidad es completamente otra. Y por eso enfatizo esto que estoy hablando, ¿no? De que hay gente que no domina la Biblia. Sí, Y cuando digo domina, es domina, ¿vale? Que si te pregunto dónde aparece o cuáles son los 12 profetas menores, que me digas quiénes son los 12 profetas menores, ¿no? Y esto no es de máster de teología, esto es de escuela dominical, ¿no?
Entonces quiero enfatizar ese punto, el punto de conocer perfectamente la Biblia, de tapa a tapa, de estudiarla, no de leerla un ratito todos los días, que también, sino de conocerla, ¿vale? De conocer la historia de la salvación desde el Génesis hasta Apocalipsis, qué ocurre, cómo Dios actúa, eh, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla la historia de la salvación en el mundo, ¿no? Cómo actúa Dios en el mundo a lo largo de la historia, cómo se desentraña toda esa historia, esos jalones de la salvación, cómo se pueden ver a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo puedo ver a Dios obrando en cada momento de la historia. ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Por qué nace la iglesia? ¿Para qué nace la iglesia? La iglesia es Israel y Israel no es la iglesia. ¿Qué ocurre ahí? Todo eso tengo que manejarlo, ¿no? Aunque no lo vaya a enseñar en la escuela. Aunque no lo vaya a enseñar en la escuela. Pero hay cosas que tengo que saber, ¿vale? Y eso es a base de codons y de prepararse pues, con nuestro libro de texto, que es la Biblia, ¿no? Así que por eso quiero enfatizar este punto. Bueno, no sé si Diego me está escuchando. Diego, si me escuchas y me das permiso para compartir, porfa. Ahora, hoy ya lo tengo. Gracias. Gracias. Ahí está. Yo no te quito permiso nunca, que yo sepa. Es que no me lo da. No me lo da porque no soy el administrador de Vale, vale. el anfitrión. Al no ser anfitrión, no me lo permite. Bueno, ahora sí veis la pantalla. ¿Sí? Bueno, ahí Sí, sí, la tenéis vemos. un maestro, ¿vale? Maestro de ERE, que son las competencias modernas, ¿vale? Que se piden ahora, que seas comprometido, claro, preparado, organizado, tolerante, abierto a preguntas, un contador de historias. Quizá vosotros no lo sepáis, pero los que enseñamos matemáticas en la escuela tenemos que valorar también, evaluar también cómo se siente el alumno cuando tú le enseñas matemáticas. El nivel afectivo que uno tiene que poner a la hora de aprender matemáticas, ¿no? Y de enseñar matemáticas. Pues, yo qué sé, eso cómo se puede evaluar, ¿no? Pero si yo veo a un niño feliz haciendo el problema de matemáticas, pues muy bien. Pero si lo veo muy triste ese día que le toca evaluar esa competencia, lo veo ahí regulinchi, pues ese indicador me lo va a llevar suspenso, ¿no? Porque ha tenido una mala noche. Entonces, bueno, en el aire, pues casi que la asignatura se presta a que puedas contar mucha historia, ¿no? Y que el niño te responda a esa historia. Jesús era un gran contador de historias, ¿no? Las parábolas son pura historia, ¿no? De modo que tenéis que ser expertos también en contar historias, prepararse, y uno se puede preparar para eso también, ¿no? El aprender a contar historias, lo que se llama el storytelling, ¿no? En el mundo académico. Tienes que ser innovador, tienes que ser entusiasta de las nuevas tecnologías, va ahí con tu móvil, con tu tablet, con tu tal, con tu proyector, con tu cañón, con tu portátil, y llevas cables de todos los estilos metidos en la mochila, ¿no? Porque no sabes qué puede pasar. Una persona social y una persona un poco friki también, ¿no? Tenemos que ser un poquillo frikis en ese sentido, que nos vean un poquillo rarillos en nuestro ámbito, ¿no? La competencia, técnicamente, científicamente definida, es la integración de tus conocimientos con tus destrezas, con tus actitudes y tus aptitudes. Entonces, la suma de todo esto forman una competencia. Es decir, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Cómo lo puedo enseñar? ¿Qué capacidad tengo para enseñar eso? ¿Y qué actitud tengo para enseñar eso? Porque puede ser un maestro y una maestra amargado y voy a hablarle a los niños ese día del gozo de la salvación y voy con una cara de amargado o amargada tremendo, ¿no? Que parece que me han bautizado en zumo de limón en vez de bautizarme en agua, ¿no? Entonces, tengo que procurar que si voy a hablar del fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, porque todo eso lo vean también en mí. La paciencia, el dominio propio, ¿vale? Todo eso tienen que verlo, porque eres ejemplo. Es que vosotros estáis en una posición muy difícil, porque estáis enseñando una serie de valores que tienen que ver en vosotros, ¿no? Los que somos maestros de mate, bueno, pues también debemos, indudablemente somos cristianos y tenemos que dar ejemplo en todos lados, ¿no? Y que el fruto del Espíritu se vea en tu vida.
pero tú estando en la clase de eres la maestra de Dios, como llaman a la maestra de eres, la maestra de Dios, ¿no? O el maestro de Dios, pues tiene que dar ejemplo en ese sentido. Entonces, tu competencia va enfocada técnicamente, no solamente con tu conocimiento, la adquisición de tus conocimientos, tu destreza, tus actitudes y tus aptitudes, todo eso va integrado además con tu vida espiritual. ¿Vale? Entonces, el conocimiento implica el qué, el saber, el conocer, el prepararte, pero no solamente ahora. No sé si quién lo decía de vosotros. No solamente ahora. Es que esto no acaba. Es que tú después, cuando ya seas maestro o maestra de ERE, tienes que seguir preparándote. Tú te fiarías de un médico, tú vas a la consulta de un médico a su casa, ¿no? A su consulta privada. Porque los plazos de la educación pública, pues por un problema, va a su casa, ¿vale? A su consulta privada. ¿Y a ti te gustaría ver que ese hombre tiene su despacho, su consulta llena de fotografías de él pescando, cazando o jugando a algún deporte, pero no ve ningún título de doctor ni ningún curso de preparación? Nosotros cuando llevábamos a nuestros pequeños a la consulta de la pediatra, a su consulta privada, en la sala de espera estaba todo forrado de títulos de esta señora, de cursos de perfeccionamiento de esta señora. Curso de tal, curso de cual. A ver, ¿qué haría cuando estaba en República Dominicana haciendo un curso de no sé qué? Pues no lo sé lo que estaba haciendo por allí, ¿no? A lo mejor se iba un ratillo a la playa también, que tenía la mujer su derecho, ¿no? Pero a mí me da tranquilidad ver allí que tiene un curso de especialización en garganta, nariz y oídos infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha perfeccionado. Si tú te pondrías en manos de un médico que solamente se formó en la carrera y que no ha tenido curso de especialización, yo no me fiaría de ese médico. ¿Por qué los padres se fían de un maestro que solamente se ha sacado la carrera de magisterio y que ya no va a hacer nada más en su vida? No se va a perfeccionar en su vida. Yo no me fiaría de eso, ¿no? Yo quiero un maestro, quiero una maestra que se perfeccione, que esté al tanto de los avances en educación, que lo hay, ¿no? Igual que en medicina hay avances, en educación hay avances. Por lo tanto, la formación que tú estás recibiendo ahora, una formación preparatoria, es importantísima, pero luego viene una formación en el proceso, una formación procesual, ¿vale? De modo que tienes que formarte después. Y acabas la ERE, acabas en este curso y digas, bueno, pues yo me voy a preparar en esta área que estoy un poquillo flojo. En hermenéutica he sacado una nota flojilla y ahí el profesor me ha dicho que tengo que mejorar esta parte. Me voy a perfeccionar en hermenéutica. Y este es un curso de hermenéutica, que lo hay, ¿no? Hay escuelas online aquí en España que te enseñan hermenéutica. O en tu propia iglesia, si hay un curso de hermenéutica, apúntate, ¿no? Búscate un mentor, una mentora que te ayude en ese eh, área de especialización, ¿no? Porque en el proceso hay que seguir formándose, ¿vale? Nosotros que somos docentes de la pública tenemos la obligación de formarnos 60 horas, 60, fíjate, 60 horas en 4 años. Eso no es nada. Pero uno tiene que acumular muchas horas para formarse bien, ¿no? Entonces yo animo, o animo no, casi que os quiero obligar a que cuando estéis trabajando os forméis más, ¿vale? Y no digáis, bueno, por fin soy maestro de ERE, ya me han dado una plaza en el lugar donde yo quería, donde el Señor me ha mandado, y ahora ya a vivir la vida. No, fórmate, dedica tiempo a tu formación personal, etcétera. Ahora enfatizaré un poquillo más esto. Con este tema me pones muy pesado, pero por muy pesado que me ponga, hacerme caso, por favor. La destreza tiene que ver con el saber hacer. El conocimiento del saber y la destreza del saber hacer. Es decir, lo que yo sé, cómo lo pongo en práctica, ¿no? Cómo puedo enseñar mi área de especialización, que es en este caso religión evangélica, cómo la enseño a los niños y a las niñas, ¿no? Ahí formaría parte, por lo tanto, de lo que se llama una dimensión instrumental, ¿vale? La actitud, pues, tiene que ver con el querer, con la voluntad de participar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Tú eres una parte fundamental en ese proceso de enseñanza y aprendizaje
el alumnado es fundamental en el proceso. Y en ese feliz encuentro entre el profesor y el alumno, cuando se desarrollan esas relaciones, cuando se desarrolla ese vertir tu información sobre la vida del pequeño, ¿vale? De la pequeña, pues en ese trasvase de información hay unas redes de relación muy bonitas, ¿no? Que se establecen a nivel de conocimiento e incluso a nivel espiritual, ¿no? De compartir cosas. Otro punto importante con el tema de la competencia es el saber ser. Tenemos una nueva naturaleza, pertenecemos a otro reino, a un reino que no es de este mundo, pertenecemos a otro estilo de vida y tenemos que demostrar eso, ¿no? Tener la mente y el carácter de Cristo. Y eso lo dijo Pablo a los Corintios, vosotros tenéis la mente de Cristo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar como piensa Cristo y vivir como vivía Cristo. Así que es tan elemental esto que creo que hasta sobra decirlo, ¿no? Y no soy yo vuestro pastor para estar hablando de este tipo de cosas, pero en la Biblia es que es así de clara, ¿no? Luego tenemos que saber ser estructura de credibilidad. Esto significa que tú tienes que saber estar. Que la gente te vea y si eres el maestro o la maestra de religión en la escuela, en el instituto, donde sea, que la gente que te vea diga, oye, este tiene algo especial. Estas personas, cuando hay un conflicto, siempre intenta mediar, siempre intenta la pacificación. ¿No nos llamó el Señor Jesús a ser pacificadores? ¿Sí o no? Cuando esta persona, otro compañero, otra compañera está afligido, va y lo consuela y habla con él y no nos llama el Señor a ser compasivos unos con otros. Pues tenemos que ser creíbles en la escuela, ¿vale? Yo que enseño matemáticas, puedo ser un fiesta después del cole. Me voy a mi casa, me emborracho, me voy de fiesta, me pego la vida padre, ¿vale? Maltrato a mi hijo y a mi mujer, pero eso no afecta a que yo sea profesor de matemáticas. Pero a ti sí te afecta que lleves una mala vida, ¿entiendes? Y que la gente del pueblo te vea, no sé, viviendo una mala vida en el pueblo, en la ciudad o en el barrio, donde sea, y luego te vea enseñando Biblia en el instituto de la escuela. ¿Entendéis? Yo tenía un compañero, como no lo conocéis, lo voy a mencionar, era tutor ya sabe, el hombre ya se ha jubilado, tutor de primaria, tenía una tutoría a su cargo, y el tío se pegaba una borrachera impresionante, pero bueno, luego venía al cole. Yo no puedo decirle, oye, no bebas, ¿entiendes? Porque digo, ¿a ti qué te importa mi vida? Yo vengo, cumplo mi trabajo, ¿a ti qué te importa después lo que yo haga? ¿No? Y es verdad, a mí qué me importa lo que él haga, ¿no? Pero, hombre, si lo hiciera en la escuela sí me importaría, pero como lo hace fuera de la escuela y fuera del horario laboral, no me importa. Pero tú estás en un aprieto. Y es que somos creyentes 24 horas, 7 días a la semana, somos creyentes 24/7, 365, y por lo tanto, todo lo que hagas va a afectar a tu docencia. ¿Entendéis? Porque somos testimonios, somos ejemplos a los demás. Y luego tienes que tener una disposición al servicio, el saber servir, ¿vale? El estar ahí dispuesto para todo, en ayudar, ¿vale? Ahí hay dos conceptos que yo he puesto. Uno se llama agapedagogía y otro liderazgo duológico. Esto no lo voy a encontrar en manuales ni nada de eso porque lo he inventado. Entonces, como tengo libertad de inventarme términos, igual que tú tienes libertad de inventarte palabras, yo me he inventado el término agapedagogía porque he unido la palabra ágape, que es amor, y pedagogía, que es enseñanza, ¿vale? La enseñanza por medio del amor, ¿no? Entonces, yo enseño, tú puedes enseñar amando. Y si amas mientras enseñas, mejor todavía, ¿no? Así que te dejo ese concepto que es muy bonito. Y luego el liderazgo duológico, que es el liderazgo de servicio, el doulos es el siervo, ¿no? En griego, el doulos es el siervo, y tú tienes que ejercer el liderazgo sirviendo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ejerció su liderazgo sirviendo. Él fue el líder sirviendo. Juan capítulo 13. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El maestro dice, el siervo no es mayor que su señor. El discípulo no es mayor que su maestro.
Y si me habéis visto que yo me llamáis maestro y señor, dice Jesús, me llamáis maestro y señor y veis que os he lavado los pies, así también tenéis que hacerlo vosotros, ¿no? Así que tú no eres el maestro que va por el pasillo más guay que nadie, ¿vale? Tú eres el maestro que sirve, eres la maestra que sirve. Y estás haciendo, alguien lo decía antes también, en este ministerio, ¿vale? El magisterio es el servicio de los grandes, el magis, ¿no? Pero el ministerio es el servicio o el trabajo de los menos, de los minus. De viene la palabra ministerio, minus. Por eso en muchas sociedades a los magíster, a los maestros, se les respeta porque son los magis, son los grandes. A los maestros se les consideran los grandes. Y a los ministros se les consideran los pequeños, porque de ahí viene su palabra, minus, ¿vale? Aquí le hemos dado la vuelta, en nuestra sociedad le hemos dado la vuelta. El ministro es el que más vale y el maestro es el que menos vale, ¿no? Así nos va, pero bueno, las cosas son así. Bueno, me pongo filosófico, vamos a avanzar. Competencia educativa del siglo XXI. Esto todos lo sabéis, esto es lógico, esto no tengo yo que explicaros mucho más. Primero, competencia digital. Tienes que formarte en competencia digital, sí o sí, tener un B1 en competencia digital, un B2 en competencia digital, porque tienes que saber manejar adecuadamente todo, ¿vale? Entonces, que llegues a tu clase, que llegues con tu tablet, llegues con tu ordenador y no tengas que estar siempre, ay, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo no sé qué? No, tienes que espabilar, ¿vale? Y si no, siempre hay un tutorial en YouTube que te enseña cómo hacer algo, ¿vale? Así que os animo a que os forméis en competencia digital también, que es súper importante en la sociedad en la que estamos, ¿vale? Bueno, y luego otras competencias, comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico, esto es muy importante, ¿vale? El saber discernir, el saber criticar las cosas, el saber valorar si esto está bien, si está mal, si esto tiene sentido o no tiene sentido, para que no nos traguemos las cosas porque sí, sino que aprendamos a pensar. Ser gente productiva, ¿vale? Que te cunda el tiempo, que decía mi abuela, que no te cunde el tiempo, que nos cunda el tiempo, ¿vale? Que la hora que estemos enseñando, que sea una hora de provecho, que digamos, wow, he enseñado un montón y los niños han aprendido un montón, ¿vale? No perder el tiempo. Bueno, hoy pues, venga, otra ficha para colorear y a la semana que viene otra ficha para colorear. Los niños se pasan la vida coloreando, parecemos la clase de práctica, no. Estamos que digo que hay que colorear, sí, pero no todos los días, ¿vale? Y no toda la hora, sino un ratito, ¿vale? Y si no se lo llevan para casa, lo colorean en casa y luego te lo traigan al día siguiente. Pero ser productivo, ¿vale? Que para eso nos pagan también, para ser productivo, ¿vale? Socializar en red, que no viva aislado, que aunque esté, alguien decía en Villafranca de no sé qué, que no estás solo ahí en Villafranca, ¿vale? Que tiene gente a tu alrededor que te va a ayudar, que va a socializar contigo, que va a colaborar contigo, que te va a echar una mano cuando te haga falta, ¿vale? Reflexión y feedback. Oye, que alguien me analice, que me vea, que me diga, oye, ¿cómo voy? ¿Qué crees que tengo que mejorar? ¿Hay algo en lo que tú crees que podría mejorar en mi enseñanza? Oye, ¿tú cómo me ves en el tema de hermenéutica? ¿Me ves flojo? ¿Cómo me ves en el tema de didáctica? ¿Enseño bien? ¿Crees que tengo que mejorar algo? En fin, que nos evalúen también, autoevaluarnos nosotros y que nos evalúen también los demás, ¿vale? Muy, muy importante. Y luego tener una buena carta de presentación. Dice Pablo, cuando escribe a los Corintios, vosotros sois nuestra carta de presentación, ¿vale? Es decir, si alguien tiene que preguntarme algo, aquí tenéis mi currículum, los Corintios, ¿vale? Y que si alguien tiene que preguntarte algo, que seamos una buena carta de presentación. Somos cartas escritas, recordad esto también, somos cartas escritas, ¿vale? Para que la gente nos lea. Bueno, aquí tenéis lo que yo comentaba antes, las soft skills, que son rasgos de la personalidad que caracterizan las relaciones de la persona en un medio, pero son de manera transversal, ¿vale? Soy sociable, claro, pero soy sociable en todos los ámbitos de mi vida. Soy amable, pues tengo que ser amable en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Tengo que tener capacidad de diálogo, saber gestionar con personas, trabajar en grupo, ¿vale? Eso es muy importante, colaborar, echar una mano donde haga falta que haya que echarla, ¿vale? Tener cierto grado de inteligencia emocional también, analizar cómo se siente el otro, cómo puede ser empática, ¿vale? Ponerme en los zapatos del otro. Esto es muy importante. Son cosas bíblicas y al final esto te pone a rebuscar en la Biblia y vamos a encontrar que todas estas capacidades vienen reflejadas en la Biblia, ¿no? Tener valor, tener ética, ser adaptable, ser una persona resiliente. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Proverbios dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, ¿no? El Señor lo levanta. Es decir,
que tenemos para todo, ¿vale? Entonces, muy, muy importante, pues todo esto. Perseverancia, iniciativa, sentido del humor, empatía, ¿vale? Que se vean en nosotros las virtudes de Cristo. Como había un corito muy antiguo, que quizás muchos no conocéis, que decía, las virtudes de Cristo se vean en mí, ¿no? Entonces, que aprovechemos esto, ¿vale? Que somos cristianos y tenemos que dar la cara de Cristo en la escuela. Esto es muy importante. Bueno, aquí tenéis otra serie de competencias. Las competencias tecnológicas, pedagógicas, comunicativas, de gestión, cómo gestiono mi tiempo, cómo gestiono mi clase, cómo gestiono mi horario, cómo gestiono la distribución del tiempo, ¿vale? Cómo evaluar, cómo usar las TIC, ¿vale? Competencia investigativa, es decir, no quedarme ahí, bueno, pues ya me sé el plan general de la Biblia, ya con eso, no. Voy a, estos 3 meses lo voy a dedicar a leerme Génesis y estudiar un poquito la vida de Abraham, la vida de José, la vida de Isaac, la vida de Jacob, y me empapo de eso, ¿no? Y domino eso un poquito. Termino eso, me paso a, pues ahora voy a estudiar los reyes. Vamos a ver cuántos reyes había en Israel y en Judá. ¿Cuántos había buenos? ¿Cuántos había malos? Los reyes malos, ¿quiénes son? No nos vamos a aprender los nombres, indudablemente, porque algunos tienen nombres muy complicados, ¿no? Pero un poco saber la historia, ¿no? ¿Por qué se dividió Israel de Judá? ¿Cuándo se dividió? ¿Quién fue el último rey cuando estaba el Reino Unido? Y después, todo eso tengo que manejarlo, ¿vale? Ah, que no nos pase lo que le pasó a uno. Dice, oye, me he enterado que los 4 evangelistas al final se hicieron romanos. ¿Cómo que los evangelistas se hicieron romanos? Dice, lo dice en el índice de mi Biblia y lo pone. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos, ¿no? Entonces, que no nos pillen por ahí, ¿vale? Que nos pillen por otra cosa, pero no por no conocer la Biblia. Así que tenemos que conocer nuestro libro, ¿vale? Y formarme de manera consciente en todo esto. Bueno, esto es una lista que me dieron hace unos años los compañeros, vuestros antiguos compañeros, que han pasado por aquí, ¿vale? De lo que vosotros habéis hecho básicamente ahí en el chat, ¿no? Decir qué capacidades tiene que tener un docente, ¿no? Luego lo veis. Bueno, la competencia disciplinar. Hay que formarse en la escritura. Esto para mí es lo prioritario. Diréis, claro, que como esto es asignatura, no. Sí, es lo prioritario, que es que vuestro libro de texto, así que no hay más vuelta de tal, ¿no? Luego vendrá ética, vendrá historia de la iglesia, vendrá otro tipo de áreas que son importantísimas, ¿vale? Pero enfaticemos de nuevo la escritura, ¿vale? Hay algo que yo he llamado EPAE, no existe esto, no lo busqué porque alguien decía, oye, no encuentro, claro que no, porque esto es simplemente una sigla, entorno personal de aprendizaje de la escritura, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Muy sencillo. Mirad, hay una cosa que se llama un entorno personal de aprendizaje, ¿vale? Un PLE, Personal Learning Environment. Ese entorno personal de aprendizaje consiste en que tú te planteas qué quiero aprender. ¿Qué necesito aprender? Bueno, pues necesito aprender Apocalipsis. Vale. ¿Qué recurso voy a utilizar para aprender Apocalipsis? Ah, pues me han recomendado este libro, cómpratelo. Me han hablado de este canal de YouTube, míratelo. Me han hablado de este seminario que enseña muy bien Apocalipsis. Asiste al seminario. Me han recomendado este podcast que habla muy bien sobre el Nuevo Testamento. Escúchatelo. Me han dicho de este blog que tiene artículos muy interesantes. Léetelo. Es decir, veis que me he formado un entorno digital y literario para aprender. ¿Vale? Y entonces, eso forma parte de mi entorno personal de aprendizaje, en este caso centrado en las escrituras, ¿vale? Entonces, tenéis muchos recursos. Ahí tenéis, por ejemplo, el proyecto de formación de Diego Vela, de formación bíblica, que lo tenéis ahí en esa página web, súper interesante, súper completo, que tenéis muchísima información de todos los libros de la Biblia y de temas bíblicos que hay que conocer, ¿vale? Ahí lo tienes, para consulta. Apúntate a un seminario bíblico, apúntate a una escuela bíblica online, a cursos de interpretación bíblica, de idiomas bíblicos. Si yo para qué quiero el hebreo y el griego si no sé ni el español, pues no, aprende griego,
si es necesario. Apúntate a un curso de griego bíblico, que lo hay, ¿no? Por $50 te apuntas y te dan clases asincrónicas de griego bíblico. Y vas aprendiendo un poquito, ¿vale? Un curso de introducción a los libros de la Biblia. ¿De qué va cada libro? Si yo os preguntara ahora de qué habla el profeta Jonás, todo el mundo me diréis, pues del pez de Nínive. ¿Y de qué habla el profeta Nahum? Y ahora cuando empiezan a sonar los grillos, cri, 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 ¿no? Porque no sabemos mucho de qué va el profeta Nahum. Pues también va de Nínive, ¿no? ¿Y cuándo predicó Nahum? ¿En qué año más o menos? Pues ahí me pilla ya. Yo creo que fue por el año 650, aproximadamente, antes de Cristo. ¿De qué va el profeta Jeremías? Ese me suena, pues Jeremías era, ese se le llamaba, espérate, ese era el profeta que lloraba tanto, ¿no? Que, sí, dime algún versículo importante de Jeremías. Pues que ahora me pillan, ahora no sé yo, un versículo de Jeremías, pues la verdad que no sé. Oye, ¿y de Isaías? ¿Qué conoces tú de Isaías? Pues de Isaías, el capítulo 6 de Isaías es muy importante, ¿no? Cuando ve a Isaías ve al Señor sentado en el trono y los ángeles o los arcángeles decían santo, santo, santo. Eso. Pero ¿a quién profetiza Isaías? Pues la verdad que no. Pues tendré que tener una buena Biblia de estudio, que la hay a millones, donde hay una buena introducción bíblica y me las lea, subraye, apunte y tenga un buen conocimiento de eso, ¿no? Es que no nos vale, disculpadme que insista tanto, es que no me vale, que sí que me vale, claro que me vale, por supuesto, la palabra de Dios es suficiente, pero no me vale solamente el texto bíblico, tengo que profundizar en esto, ¿entendéis? Entonces una buena herramienta, no digo yo que tenga 5.000 libros, que si los tienes mejor, ¿no? Pero te puedes meter en problemas con tu mujer o con tu marido, como me pasa a mí, que tengo tantísimos libros ya que no sé dónde mi mujer me va a meter, ¿no? Pero una buena Biblia de estudio, donde tengo material de información, donde se me explican cosas que, vale, y tengo mucho, mucho material. Teología bíblica. Si estáis hablando de Dios, tendréis que conocer a Dios. Si estáis enamorados de Dios, tendréis que conocer a Dios, ¿no? Si tú estás enamorado de tu mujer, de tu novio, de tu novia, de tu esposo, de tu esposa, tendremos que conocerlo cada día un poquito más, ¿no? Pues no ocurre igual con Dios, o que ya lo sabemos todo. Que va, si no sabemos ni una ínfima parte de Dios. No lo sabía ni Job, imagínate nosotros, ¿no? Un panorama bíblico, lo que yo comentaba antes, no voy a incidir más en esto. Y un estudio de cada libro de la Biblia. Pues venga, este semestre lo voy a dedicar a los evangelios. Voy a leerme los evangelios, voy a estudiar los evangelios y voy a ver las parábolas, este tema tan bonito que es la narrativa bíblica, voy a ver por qué Jesús cuenta parábolas, qué motivo tienen las parábolas, cuántas parábolas hay, cómo se puede aplicar eso a la vida moderna, ¿vale? Te especializa en eso, no quiero decir que te vaya a dar un título, pero profundizo en eso, ¿vale? Que es de lo que se trata, la competencia disciplinar bíblica. ¿Cuáles deberían ser los requisitos mínimos de conocimiento de un docente de ERE? Lo mínimo que tenéis que conocer. Yo lo voy a decir muy sencillo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta donde dice el espíritu y la esposa dicen ven. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Tengo que conocer toda la Biblia, ¿vale? No digo en hebreo y arameo y griego, pero sí conocerla, ¿vale? Si te pregunto, ¿a quién le escribe Mateo? Pues Mateo lo escribe, espera que lo piense, espera a ver, no me acuerdo. No, Mateo lo escribe a judíos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que le escribe a judíos? Pues le escribe a judíos porque constantemente cita la escritura del Antiguo Testamento. Como el profeta Isaías dijo, como la escritura decía, ¿vale? Porque un gentil no conocía la escritura, entonces, ¿para qué va a mencionar eso? ¿Vale? Pero Mateo, como le escribe a judíos que conocían la escritura, dice, como dice la escritura, ¿no? Así que todo eso tenemos que saberlo, ¿vale? Y no esperar a que solamente el pastor de nuestra iglesia lo conozca. Tú es que eres especialista en enseñar Biblia. Y no sé cómo comunicar esto. Bueno, competencia digital. Existen cursos que se llaman MOOC, ¿vale? Los MOOC son las siglas de Massive Open Online Course, que son cursos abiertos en línea de manera masiva. Es decir, que está enfocado a millones de personas. Que no eres tú solo el que lo está haciendo, hay millones de personas en todo el mundo que lo están haciendo, ¿vale? En diferentes idiomas.
Están abiertos porque el contenido es de libre disposición, tú te pones conectar cuando quieras, te puedes hacer los ejercicios cuando tú quieras, se te autoevalúa, no estás esperando a un docente detrás que te diga, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo? No, no, aquí tú vas a tu ritmo y tú te marcas pues ya somos adultos, ¿no? Y tenemos que autorregular nuestro aprendizaje también, ¿vale? Se acceden a través de Internet, por eso son cursos online, y se fomenta el aprendizaje autónomo y plantean una estructura enfocada en la enseñanza y la superación de pruebas, ¿vale? Te enseñan algo, te ponen una prueba para que eso lo superes, para ver si lo que has aprendido lo has asimilado bien, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el tema de formación continua, que es el aprendizaje y la formación que yo recibo a lo largo de mi carrera cuando ya tengo mi puesto de trabajo, ¿vale? Me especializo en esas cosas, me especializo en temas y por lo tanto eso se llama formación continua, ¿vale? Que como digo, no lo dejéis nunca, ¿vale? De aprender, siempre aprendiendo. Y luego pues crear vuestro Personal Learning Environment, ¿vale? Vuestro PLE. Como veis ahí he puesto diferentes redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Tumblr, Pinterest, Canva, no sé, todo lo que queráis utilizar, ¿vale? Todas las plataformas que podáis utilizar para aprender. Me han dicho que sobre los 4 evangelios hay un tema muy bueno que tiene un chaval en un podcast súper interesante. Pues lo busco y me lo escucho cuando voy haciendo deporte, o cuando voy en el coche, de camino al trabajo o lo que sea, ¿vale? Me han dicho de un blog súper interesante. Pues ahora tenemos programas que te leen el PDF, que a lo mejor estás haciendo las tareas de casa, ordenando tu cuarto o lo que sea, me pongo el PDF, pumba, ¿vale? Y me está leyendo el PDF, lo voy escuchando, pum, y voy aprendiendo, ¿vale? Entonces es marcarse una meta, marcarse la meta de superarse, de aprender y de avanzar, ¿vale? El currículum ya lo sabéis, ahí tenéis lo de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. No me voy a extender en ese tema porque es material que tenéis que conocer también muy bien, ya lo habréis visto quizá en docencia, pero bueno, profundizaremos también un poquito más en esto. Conceptos que tengo que ir incorporando a mi vocabulario. Primero, diseño universal de aprendizaje. Esto lo vais a escuchar mucho. Diseño universal de aprendizaje. ¿Esto en qué consiste? En que cada uno tenemos que establecer redes en nuestro cerebro para aprender. Una red efectiva, una red de reconocimiento y una red estratégica. Es decir, cómo me siento, cómo estoy en este momento, cuál es mi capacidad de comportamiento, si sé autorregular mi comportamiento, que muchos niños tienen problemas de autorregulación del comportamiento, ¿vale? Y como tienen ese déficit, tengo que enseñarles a regular su comportamiento, ¿vale? Cuando entiendo que mi comportamiento no es el adecuado, hay un reconocimiento de que mi comportamiento no es el adecuado, tengo que actuar. Y actúo por medio de una red estratégica, formándome en mi cerebro una estructura para superar ese déficit que tengo, ¿vale? Para, ahí se me ha ido la palabra, para compensar ese déficit que tengo. Por lo tanto, el diseño universal de aprendizaje significa que las competencias, los contenidos, los objetivos que un niño tiene que conseguir, tengo que adaptarlo a su capacidad. Porque no todos los niños aprenden al mismo ritmo. No todos los niños aprenden de la misma manera. Por lo tanto, tengo que adaptar para que el aprendizaje sea universal. Es decir, todos los que tengo en el aula aprendan. Porque si me dejo a un niño o una niña atrás, no estoy enseñando adecuadamente. No puedo dejar a ningún niño o niña atrás, ¿vale? Bueno, el tema de los ODS podéis estar de acuerdo o no, ¿vale? La mayoría no puede ser que no estemos de acuerdo, pero esta Agenda 2030 que ya todos hemos escuchado y hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero querámonos, esto está en la sociedad. Estos 17 objetivos están ahí. Ya en una escuela de verano tuvimos la oportunidad de hablar de cómo algunas cosas de estas yo las puedo santificar, perdóname la expresión, y hablar de ellas desde la Biblia, ¿vale? Yo puedo hablar de la igualdad de género desde la Biblia. Puedo hablar de la salud y del bienestar desde la Biblia.
El término shalom, paz, tiene que ver con salud y bienestar, no solamente con estar tranquilo, sino con salud y bienestar. Una paz integral del ser humano, del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿vale? Del hambre, de la pobreza, del clima, de cómo cuidar nuestro ecosistema, etcétera, etcétera, ¿vale? No voy a profundizar en esto. Cosas que tengo que conocer. ¿Qué es un perfil de salida? Vais a escuchar este término muchas veces. Creo que a lo mejor Diego ya lo ha explicado, ¿no? ¿Qué es el perfil de salida? Pues consiste en qué competencias clave he adquirido a lo largo de mi proceso de enseñanza, de aprendizaje en la escuela o en el instituto, para cuando acabe esa fase de mi itinerario formativo, es decir, cuando el niño acaba primaria, cuando sale de la primaria, ¿qué perfil lleva? ¿Vale? Y tiene que cumplir un perfil para cuando entre al instituto, vaya preparado para el instituto, para secundaria. Lo mismo que cuando acaba secundaria tiene que tener un perfil para cuando empiece el bachillerato, ¿vale? Entonces, básicamente a esto se dirige el perfil de salida, ¿no? A saber llevar una vida saludable, saber resolver conflictos de manera pacífica, manejar la incertidumbre de manera adecuada, valorar la diversidad personal y cultural, comprometerse en situaciones de inequidad y de exclusión. Todo eso, hacia eso va enfocado el perfil de salida. ¿Veis que no es que el niño sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, que el niño se sabe los afluentes del río Ebro, que se sabe el nombre de todas las comunidades autónomas? No, por ahí no va la cosa. La cosa va por aquí, ¿no? Por cómo estamos formando al ciudadano de nuestro mundo. Competencia humana, competencias sociales. Y nosotros, vosotros en este caso, como docentes de ERE, tenéis la grandísima responsabilidad de que eso se aplique desde una perspectiva cristiana. De que sea un ciudadano responsable, cristianamente responsable, ¿no? Entonces tenemos un gran potencial por delante. Tenemos grandes metas que conseguir por delante, ¿no? Otro término que vais a escuchar mucho, la taxonomía de Bloom, ¿vale? Que esto básicamente tiene que ver con esas dimensiones cognitivas, las tenéis ahí en amarillo, conocimientos. Si quiero saber de hechos, de conceptos, de procesos, de procedimientos, de principios o procesos metacognitivos, ¿qué verbos puedo utilizar, ¿vale? Para elaborar una actividad para mi alumnado? Si quiero que recuerde, puedo utilizar verbos como listar, recordar, resumir, reproducir, manifestar, usar adecuadamente. Pero si uso uno de esos verbos, va a estar relacionado con el del amarillo. Si quiero que recuerde hechos, hazme una lista de los 12 apóstoles. Está recordando algo que tienes que tú haberle enseñado, el nombre de los 12 apóstoles, ¿no? Vamos a hacer un listado de las cartas del Nuevo Testamento. Pregúntate, ¿dirías de carrerilla todas las cartas del Nuevo Testamento? Piénsatelo. Un autoanálisis, ¿no? Si yo te preguntara ahora, no voy a poner ese compromiso a ninguno, ¿no? Si yo te preguntara ahora, dime las cartas del apóstol Pablo, ¿me las dirías todas? ¿Te dejaría alguna? Si te pregunto, dime todas las cartas del Nuevo Testamento, en el orden canónico que tenemos. ¿Recordamos esto? ¿Lo hemos aprendido? ¿Nos lo han enseñado en primer lugar? ¿Lo sabemos? Bueno, pues ahí tenéis las diferentes dimensiones del conocimiento, ¿vale? En esa taxonomía que está verificada científicamente, ¿vale? Que esto no es algo que se ha inventado y está ahí. Esto es verificado científicamente y es muy útil a la hora de elaborar actividades para nuestro alumnado, ¿vale? Para que sepamos, si yo quiero evaluarle, por ejemplo, o quiero saber su capacidad de analizar procesos, pues busco analizar procesos, hazme un diagrama. Hazme un diagrama de, ¿vale? Claro, te enseño yo a hacer diagramas, si no lo enseño yo, pues nada.
para aplicar, que aquí es la parte interesante del aire, ¿no? Porque muchas veces no tenemos herramientas evaluables. Quiero decirte, ¿cómo evalúas tú que el niño ama a Dios? Eso no, tú no lo puedes evaluar, ¿no? Pero si tú quieres ver cómo aplica, por ejemplo, conceptos, demuéstrame que en una situación donde un niño le esté pegando a una niña, demuéstrame cómo tú podrías ayudarle, ¿vale? Entonces estoy usando el verbo demostrar para que el niño aplique un concepto. El concepto de la pacificación me lo está aplicando. ¿Por medio de qué? De una demostración, ¿vale? Así que, bueno, ahí tenéis esa tabla que es de doble entrada, arriba y abajo, ¿vale? A ver si aquí, sí. Esta parte de aquí de arriba que estoy señalando, ¿vale? Y esta parte de abajo tiene dos ejes, ¿vale? Entonces yo querré ir viendo un eje. Este sería comprender. Si quiero analizar un procedimiento de comprensión, pues dame un ejemplo de, ¿qué digo yo? De amor al prójimo en alguna de las parábolas. Le pones tú ese ejercicio, ¿no? En clase. Y él te dirá, ah, pues la del buen samaritano, maestra. Ah, muy bien, la del buen samaritano. ¿Y qué pasó con el buen samaritano? Y ahí enlaza, ¿no? Con el tema del buen samaritano. Ah, por ejemplo, si quiero analizar un concepto, ¿vale? Uso el verbo contrastar para analizar un concepto, ¿vale? Contrástame cómo era el rey David y cómo era el rey Salomón. ¿Quién amaba más al Señor? ¿O cuál piensas tú que tenía mejor corazón para el Señor, David o Salomón? Entonces, el niño tiene que contrastar, ¿no? Entonces tú estás viendo su análisis de David y su análisis de Salomón. ¿Quién era más o menos mejor, no? A ver, sigo y ya vamos acabando. Situación de aprendizaje. Esto ya habréis escuchado y habréis elaborado situaciones de aprendizaje y vais a elaborar situaciones de aprendizaje, ¿vale? Están muy relacionadas con la UDI, con las unidades didácticas integradas, que es el conjunto relacionado de actividades, no solamente de tu área, sino de otras áreas de conocimiento, ¿vale? Con un centro de interés, con una situación cercana al alumnado, para ver el nivel competencial que tiene el alumno y desarrolla el nivel competencial un poco más complejo, ¿vale? Es decir, no solamente analizar cómo está, evaluar cómo está, sino ver hasta dónde, un poquito más, a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Así que esto es súper interesante desarrollar y aprenderéis a hacerlas porque tenéis que hacer algunas para el trabajo, ¿vale? Bueno, y esta es la tarea que tenéis. En base a la definición de competencia docente, de todo lo que hemos visto en esta noche, elabora un breve ensayo. ¿Te gusta escribir? Pues nada, un ensayo, perfecto. Aquí estamos con la inteligencia múltiple, ¿no? Si te gusta escribir, pues es un ensayo. Si te gusta reflexionar, pues es una pequeña reflexión. ¿Te gusta hacer un mapa mental? Se llama mapa conceptual, mejor dicho, lo he traducido del inglés directamente. Un mapa conceptual, pues a un mapa conceptual, un diagrama, ¿vale? No, a mí que me gusta hablar mucho, pues graba un podcast. No, a mí que me gusta hacer TikTok. Bueno, pues hazme un TikTok sobre la competencia docente. A ver qué sale, ¿no? A lo mejor sale algo chulo, no sé. Una presentación de PowerPoint. A mí que se me da muy bien hacer en Canva una presentación, pues nada, hazlo con una presentación, ¿vale? Sobre la competencia docente. Acerca de las competencias principales que un docente de ERE debería tener en su perfil de entrada. Y aquí fijaos que no estoy usando perfil de salida, sino perfil de entrada a la escuela. Cuando tú entras a la escuela por primera vez, te han contratado y vas súper ilusionada porque ya has firmado tu contrato y vas a la escuela con tus libros, con tus materiales, con tus fotocopias, con tus carpetas, con tu mochila cargada de cosas. Cuando entras a esa escuela, ¿qué perfil tienes que tener? ¿Vale? Así que piensa en esto, en todo lo que hemos hablado durante esta sesión, en lo que a ti se te ocurra, que va a aportar seguramente cosas muy interesantes. ¿Qué perfil tendrías que tener? Bajo tu punto de vista. Pues tú a lo mejor no es tan importante el tema de la preparación en Biblia, porque no lo ves, ¿no? Está bien, defiéndelo. Igual que yo he defendido que sí, pues tú a lo mejor debes defender que no, no sé, ¿no? Pues es que veo más importante este aspecto, pues adelante, ¿vale? Pero todo lo que digamos, yo se lo digo siempre a mis compañeros, porque muchos tienen miedo cuando venga el inspector. Digo, no hay que tener miedo al inspector. Si tú sabes defender lo que estás haciendo, ¿por qué tienes que tener miedo? Siempre y cuando esté dentro de la legalidad, ¿no? Pero defiéndelo.
Porque no puede ser es que llegue el inspector, te ponga a temblar y no sepa dónde tienen los papeles. No, defiéndelo. Yo enseño así por esto, por esto, por esto. Porque se adapta mejor a mi contexto real de aula. ¿Vale? Defiéndelo, no pasa nada. Nadie te va a decir que no, ¿no? Así que esta es la tarea que os quiero dejar, ¿vale? La presentación la voy a subir a la plataforma. La grabación se va a subir también a la plataforma para que la tengáis, para que la podáis ver. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Una pregunta, cuando usted ha dicho lo de la presentación, ¿se refiere que cuando ya tengamos pensado lo que vamos a hacer, habrá algo para pinchar y compartirlo con usted, ¿no? No, tenéis que juntarlo luego al portfolio, al trabajo. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Sí, sí. Si alojáis la presentación en un Drive, por ejemplo, en Google Drive, pues me ponéis la dirección para poder consultarla, ¿vale? Pero no me pongáis que tengo que pedir permiso, a ponerla abierta, porque si no, te lo mando, a lo mejor no es que tienes que darme el permiso y tal, y no la puedo ver, ¿vale? Dejarla un poquillo abierta, ¿vale? Alguien, Ana Giver, ha levantado la mano. Profe, yo he llegado 20 minutos tarde, no sé si he tomado asistencia y demás. No. A ver, en teoría no es obligatoria la asistencia a estas clases. A ver, tienes que decir por qué no ha venido, ¿no? Un poco justificar la ausencia. Pero como luego está el vídeo, lo puede ver, Ana Giver, lo puede ver luego tranquilamente, ¿vale? ¿Cómo, profe? ¿Cómo El luego vídeo qué? va a estar, el enlace al vídeo que, pues esta clase se está grabando, ¿vale? Entonces, como se está grabando, luego lo puedes ver. Esos 20 minutillos que no has estado, los puedes ver. Ah, vale. ¿Vale? Bueno, gracias, profe. Y si te anima a ver toda la sesión, pues también, ¿no? Pero Vale, gracias. nada. Bueno, algunos ya tienen que salir también porque tienen indudablemente obligaciones. Profesor, Sí. ¿la tarea tiene un tiempo estipulado? O No, sea, de contenido. ¿El contenido tiene 5 minutos, 10 minutos? a ver, 7 minutillos está bien, Marta. Si va a hacerlo, no sé cuál es tu... Si va a hacerlo en vídeo o algo, ¿vale? Vale, muy bien. Unos 7 Gracias. minutillos más o menos, ¿vale? Si es un ensayo, pues un par de folios aproximadamente, ¿vale? Si es una reflexión, pues lo mismo, un folio, 2 folios, ¿vale? 2 caras. Pero que tenga fundamento, ¿vale? Que no sea... tenga fundamento y bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Pues yo digo una cosa, siempre se lo recuerdo al estudiante. Estáis en estudio de posgrado, significa que ya habéis pasado por un grado, significa que habéis pasado por un trabajo fin de grado. Se supone que algunos a lo mejor tenéis hasta máster, habéis pasado por un trabajo fin de máster y que el tema de la redacción, la falta de ortografía, la composición de un texto, sabéis manejarlo bien, ¿vale? Entonces, eso se da por supuesto, ¿vale? Así que lo hagáis bien, con excelencia. Eso es una palabra que le gusta mucho a Diego. Hacerlo con excelencia, ¿eh? Como para el Señor, no para el hombre. Eso es también importante, ¿eh? Muy bien. No sé si tenéis alguna preguntilla, si no, pues vamos a dar por concluida la clase. Si luego tenéis alguna pregunta personal, pues también la podéis hacer, la podéis formular, ¿vale? Tanto a Diego como a mí. Ya sabéis que Diego tutoriza a un grupo de alumnos, yo tutorizo a otro. Entonces, aunque mandáis la pregunta y no salte a los dos, pero si eres alumno mío, pues yo contestaré, y si es alumno de Diego, pues contestará Diego, ¿vale? Bueno, pues gracias a todos por estar ahí, por dedicar tiempo, por querer formaros e informaros de todo lo que se ha enseñado en esta sesión. Si no recuerdo mal, la semana que viene tenemos la siguiente, si no recuerdo mal el calendario, también a la misma hora, a las 7 de la tarde, y entonces
nada, que el Señor nos guarde en este tiempo, en esta semana, que os dé valentía para vivir los tiempos difíciles que tenemos por delante, ¿vale? Y que sigamos en el camino, ¿vale? Y no descuidemos, como decía el autor de Hebreos, no descuidemos una salvación tan grande que hemos recibido, ¿vale? No la descuidemos. Pues nada, tengáis todos muy buena noche, ¿vale? Chao. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego. Luego